¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos, aquí junto con Pastor Elías Recinos para un nuevo episodio de este podcast Sola Escritura. Hoy tenemos un tema maravilloso, emocionante, profundo, de gran bendición. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos muy emocionados de poder platicar el tema de hoy. Creo que es algo que va a ser de mucha bendición para todos los que escuchan, y así que vamos a presentarlo. Hoy vamos a empezar a hablar el libro de Romanos. Entonces vamos a hacer como unas próximas semanas, dependiendo, vamos a dejar que esto fluya. Muchas veces cuando Pastor Edwin empieza a hablar doctrinas, cuando más luce su don de maestría, en mi opinión. Entonces yo estoy muy emocionado de ver cómo él explica ciertas cosas. Yo creo que hasta va a haber momentos donde yo te voy a pedir a ti que elabores ciertos conceptos, porque en el servicio en inglés, hace como 5 o 6 semanas, iniciamos una nueva serie que se llama Romans, o sea, Romanos. Y con el tal de realmente explicarle a la iglesia que ellos mismos profundicen estas perlas, como el apóstol Pablo explica el evangelio. Y entonces hoy vamos a empezar desde Romanos 1, pero lo que sí me gustaría decir como de intro es yo traje mis notas de la serie. Obviamente no lo voy a ir a hacer exactamente igual, porque si no, mejor vean la prédica. Pero creo que hay muchos puntos aquí que podemos elaborar. Algo que a mí me gusta decir cuando hablamos de Romanos, yo escuché que alguien más lo dijo y me pareció muy accurate, cierto, es que dijo que muchos teólogos o muchas personas han llegado a decirle el libro de Romanos como apodo, le han puesto el Evangelio de acuerdo al apóstol Pablo. Y es como el apóstol Pablo explica lo que es el Evangelio. Entonces es un muy buen lugar donde empezar si quieres entender doctrina, si quieres entender cómo es que realmente empieza el Evangelio. Tú estarías sorprendido, Dad, I think you'd be surprised, cuántas personas se le puede preguntar en la iglesia, explícame el Evangelio, y no te lo pueden explicar bien. Sí. No te pueden dar los puntos claros porque no han uh, entendido el breakdown de cómo explicarlo, quizás falta de claridad en entender. Lo que sí muchos saben es que, y eso es lo más importante, es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo en Romanos habla de por qué eso es importante. Sí. ¿Por qué él tuvo que morir en la cruz? Sí. Y esto es lo que para mí me hace tan emocionado de entrar, porque él presenta estratégicamente, con mucha metodología, cómo presenta el argumento del evangelio y por qué era necesario. Y entonces yo creo que hoy vamos a enfocarnos en eso, unless I'm wrong, pero nos vamos a enfocar en por qué era necesario, porque ahí es donde empieza el apóstol Pablo. Pero primero con los greetings. So, papá, no sé, if you want to start, ¿quieres empezar? Hagámosle una buena introducción al libro de Romanos, pero también eso que acabas de mencionar. Es triste, pero siempre ha sido así, Elías. No es que hasta ahora. Oigo gente siempre decir ahora. No, siempre ha sido así. Siempre hay un montón de gente que se conforma con que alguien les predique. Gente que se alimentan de lo que otro cocina, ¿verdad? Pero ellos no se meten a la cocina a recibir directamente de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo la potencia del Evangelio. Tenemos inclusive gente que quiere predicar la palabra, que quieren pastorado y no estudian la palabra. No tenés idea cómo a través de los años me he encontrado personas que quieren ser pastores, y quieren entrar a una escuela para pastores o quieren ser predicadores. Y cuando les pregunto cuántas veces has leído la Biblia con el propósito de estudiarla, algunos ni siquiera una vez la han leído con el propósito de entender las grandes doctrinas. Algunos la han leído, pero la han leído así como un survey, una pasadita, pero sin detenerse. Sin tratar de entender qué es lo que el mensaje aquí. Entonces, siempre tenemos una gran cantidad de personas que todavía no han estudiado la Biblia, la palabra de Dios, y mucho menos usar una forma sistemática para entender doctrina, para extraer verdades eternas y principios eternos e irlos clasificando. Por eso se llama sistemático, para que tengan el conocimiento escritural, el conocimiento espiritual
pero que puedan accesar ese conocimiento en cualquier momento. Les mencionas tal doctrina o tema, sin siquiera mencionar la palabra doctrina. Solo mencionas un tema, inmediatamente en su mente van a esa casilla, ¡pum! Yeah. Y accesan toda la información que ya tienen a nivel, Adentro. a nivel intelecto y a nivel espiritual, porque la doctrina se entiende en una mente espiritual, una mente influenciada por el Espíritu Amén. Santo. Y es algo que desciende a tu corazón por medio de la fe y se vuelve la potencia de quien tú eres y de la labor que haces en el ministerio. Entonces, cuando hablamos de doctrina o de estudio teológico o estudio doctrinal, es imposible ignorar el libro de Romanos. O sea, el libro de Romanos es un compendio en donde por obra del Espíritu Santo, el Señor le da al apóstol Pablo grandes verdades, pero no solamente son verdades sueltas por ahí, sino que clasificadas en un orden a masterful, I think systematic. I think he even said, and I'm not sure if it is in Romans, where he says that it was to him granted the secrets or los Sí, es of the obvio. kingdom. Y por eso entonces es que el libro de Romanos, para los que estudian la palabra de Dios con el fin de entender la doctrina y entender teológicamente esas grandes verdades, que por cierto, la palabra teología en algunos medios la ven como algo presuntuoso, como algo que tal vez eh, no es esencial. He oído gente que predica y dice, yo no soy teólogo, pero... O hay otros que dicen, bueno, esto no es teología, disculpe, yo no sé nada de teología. Sí, a mí no me gusta cuando ha como que surgido un trend en donde es como trendy decir, ya ustedes con su teología, pero como que Sí, la teología es irrelevante o como que hay... Entiendo que hay gente que se enfoca, quizás hablan de ministerios o de personas que se enfocan tanto en doctrina, pero no tienen amor o no tienen un corazón para el perdido y no se enfocan en evangelizar. Quizás los que dicen esto sienten que son muy juzgones, pero yo muchas veces siento que es a cheap cop out. I don't know how to say that in Spanish. sí, es un escape Es un barato escape barato para no tener que profundizar para no estos temas. Y yo creo claro, que si no entiendes teología, y yo creo que todos estamos en un pursuit, persiguiendo siempre claro, entender más de qué es lo que Dios quiere de mí, de qué es las promesas de Dios. Y entonces me hace mejor ministro, me protege de herejía, me protege de error claro, doctrinal, donde el problema ahora en los Estados Unidos, que pausa aquí en esto, pero algo que yo he notado es que en Latinoamérica hay mucho predica contra la religiosidad, pero en los Estados Unidos el problema que yo más veo, por lo menos en mi estado, en California, es falta de doctrina, es que no hay suficiente conocimiento de la Biblia y por eso hay New Ageism, religiones New Age que infiltran los vocabularios de los cristianos. Una vez escuché a un cristiano decir, sí, yo creo que hoy me va a bendecir el universo. And I'm like, bro, tú eres cristiano. O no sea, panteísta. no, esto es New Age. Le dije, el universo es creación, o sea, Dios, dale siempre la gloria a Dios. Sí, Pero sí, a mí no me gusta cuando la gente dice eso, porque ahora ha surgido en muchos círculos y pláticas donde la gente rechaza teología como que si no tiene importancia o como que si la teología es lo que ciega a muchos. Y yo creo que es error. Yo creo que sí, la teología es hermosa. claro. Es simplemente el estudio de Dios. That's La literally what it means. teología se compone de dos términos, ¿verdad? Theos, Yeah. que es Dios, y logia, que es conocimiento, ¿verdad? ¿Qué conoces tú de Dios? Y se espera del que predica, del que enseña, el que lidera la obra de Dios, el que pastorea, el que tiene y ejerce el magisterio. Si algo tiene que conocer, es lo que dice las escrituras acerca de Dios, la revelación de Dios. El propósito de la Biblia es, número uno, Dios revelándose, Él revelando sus atributos, su naturaleza, revelando su carácter. Entonces,
No vamos a entender muchas cosas hasta que no tenemos una revelación correcta de qué hace Dios de sí mismo. Y luego conocer también su relación con el hombre, conocer el plan de Dios de acuerdo a la palabra y todo lo que Él establece. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú estudias las Escrituras con el propósito de tener la correcta revelación, el correcto conocimiento basado en las Escrituras, a eso se le llama teología. Yeah. Todos tienen teología. Los panteístas que no Yeah, creen, tienen que no teo- creen en un Dios personal, sino creen que Dios es todo, ¿verdad? Ujú. La tierra, la Pachamama, ¿verdad? Esa es una teología incorrecta, torcida, pero es teología. Ujú. Los hombres adorando la creación, lo que no entienden, dándole atributos a los planetas, dándole atributos divinos al sol, a la luna y adorando las cosas. Bueno, es una teología panteísta equivocada, como lo es también la teología eh, que contradice las verdades de Dios. Hay satanistas, su teología es satánica y lo reconocen, ¿verdad? Ujú. Etcétera. Entonces, estudiar la Biblia es importante porque toda base que tú tengas para lo que predicas o lo que enseñas, lo que crees, ojalá sea las escrituras. Sí. Entonces, ahora, cuando hablamos de teología sistemática, entramos ya a entender de que es el conocimiento escritural, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios de sí mismo, lo que dice Dios acerca del ser humano, lo que dice Dios acerca de salvación, restauración, vida eterna, todos los grandes temas, pero los clasifica, los ordena de una manera sistemática. Y eso es importante porque si tú vas recogiendo conocimiento y solo lo echas dentro de un costal, imagínate que todas las cosas importantes para ti, desde una pluma, un borrador, un metro, cualquier cosa que es importante para ti, solo lo eches en un costal. Ese es tu sistema. Cuando lo necesitas, ¿qué vas a tener que hacer? Vaciar el costal, Ujú. porque nunca lo que necesitas se encuentra fácil en el costal. Siempre está saber Yeah. en qué rincón. Entonces, hay personas que tienen conocimiento, pero no lo han sistematizado. Sí, y eso simplemente te ayuda a ti a organizar Sí, tus pensamientos, tu interpretación, entonces, ¿verdad? saben lo que creen, saben lo que quieren enseñar, pero cuando alguien les pregunta, explícamelo, ya no se acuerdan ni en qué pasaje de la Biblia dice lo que ellos dicen que dice. Ujú. Entonces, teología sistemática ayuda porque vas ordenando el conocimiento escritural, bíblico, espiritual, pero lo vas ordenando por temas hasta que tienes una idea de cuántos temas ya manejas, pero también tienes una idea de cuántos temas todavía tenés que estudiar para tener un conocimiento sistemático, extenso, profundo, completo, lo cual deberías tener cuando ya te estás responsabilizando de guiar al pueblo, de guiar a la gente, de enseñarles. Y siempre la gente va a venir y te va a preguntar precisamente lo que todavía no sabes Ujú. y te agarran en curva, ¿no? Ujú. Disculpe, pastor, o disculpe, hermano, ¿y qué de tal cosa? Y muchas veces te traen el tema que todavía no dominas. Entonces, mi consejo para todos los que quieren servirle a Dios o simplemente desean ser personas que conozcan es que tengan un estudio sistemático de la Biblia para que a la hora de salir con que Dios me dijo, no te estés contradiciendo, porque si la Biblia no apoya lo que estás diciendo, Sí. entonces no, Dios no te lo dijo. Ujú. Te lo dijiste tú solo y te estás engañando tú, y Sí. lo peor que puedas engañar a otros. Yeah. Entonces es lo que hace Pablo. Ujú. Pablo es el gigante de la teología y de la doctrina, no solo del Nuevo Testamento, todo, porque Es el que lo pone. Pablo se va al Antiguo Testamento. Y eso es por lo que quiero leer esto. En Romanos 16, I know ya estamos brincando hacia atrás, pero yo creo que apoya lo que Sí. estamos diciendo, porque aquí es donde ves que sí, Pablo es el que Dios usa para traer todo el Antiguo Testamento y del Nuevo y unirlo. Dice en el versículo 25 del 16 de Romanos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, Ah, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. wow. Y yo tengo que creer que esto también tuvo influencia de Esteban. Porque cuando Esteban lo van a apedrear, él da un discurso desde el principio también. Y esos pensamientos se me vino ahorita, que, o sea, muchos piensan que Pablo Bueno, sí, estuvo involucrado en ese En la momento. Biblia somos testigos de los grandes hombres de Dios teniendo esa capacidad. Mm, Gente que conocía el Antiguo Testamento, sí. conocía el antiguo culto hebreo y conocían el propósito de ese Mm, culto. Gente que lo vivió, lo llegó a entender. Y ahora en el Nuevo Testamento, para ellos la revelación del Nuevo Testamento es perfecta porque complementa y le da sentido a todo lo que a el Antiguo todo lo Testamento anterior. enseñaba. Entonces tenemos a Pedro, por ejemplo, en su primer discurso. Pedro ahí se avienta un tremendo mensaje Mm, que siendo, según ellos, un hombre sin letra, es un hombre que en ese momento está entendiendo el Antiguo Testamento a la luz de la revelación de Cristo y lo que tal vez no entendió cuando Cristo todavía andaba con él, ahora ahora está por el haciendo. Espíritu Isn't that Santo le ha sido amazing? dado. Entonces, si lees el primer mensaje, la primera predicación de Pedro, el tipo, el hombre, perdón por decir tipo, es una expresión, pero el hombre magistralmente presenta un mensaje tan claro y tan bendecido que 3,000 personas, Yeah. que son en su mayoría judíos, que practican el antiguo culto hebreo, hoy son conmovidos, se les abre los ojos y 3,000 de ellos deciden recibir en ese primer mensaje a Jesucristo. El otro, que es también un mensaje magistral completo, que toca antiguo y nuevo, y Esteban. va Esteban. Yeah. Y ahora lo hace Pablo, pero Pero Pablo, yo creo que, como dicen que después, dice la Biblia que después de que pidieron a Esteban, que trajeron sus ropas y se lo tiraron a los pies de Pablo, ¿verdad? mm, Entonces yo pienso que, hey, que es quizás también eso fue, porque sabemos que después, Hechos 9 Pablo tiene un encuentro con Jesús en camino a Damascus, pero yo creo que quizás aún esos momentos fueron semillas, porque bueno, a diferencia de Pedro, Pablo era un hombre muy estudiado, un claro, hombre. pues sabes que cuando Eliseo recibe el manto, o sea, cuando Elías es arrebatado al cielo en el Antiguo Testamento, dice que él fue arrebatado al cielo, Elías, y su manto cayó Ujú, del carro de fuego, ¿no? ya. Y Eliseo lo agarró. Pero el manto de aquel que se está yendo significa en ese tiempo, ahora tú vas a continuar ese trabajo, Mm, ¿ok? Tú recibiste el manto, ahora tú tienes que continuar con lo que el que tenía este manto estaba haciendo, pero tú lo vas a hacer hacia el futuro, más poderoso, con más fuerza, con la nueva etapa. Pablo estaba parado ahí y le fueron a dar él, la gente le daba la ropa, ¿verdad? Porque estaban apedreando a Esteban. Yo creo que Esteban tenía una gran tarea. Si te das cuenta, lo que Esteban ya sabía, lo que Esteban, lo que Esteban, lo que articuló, the way he articulated it, sí, lo que Esteban reveló Yeah. o aclaró en la revelación escritural del Antiguo Testamento, su significado y qué tenía que ver con este nuevo mensaje que complementaba, lo perfeccionaba. De esto hablaba, decía Esteban. Mhm, Todo esto tenía que ver con esto, mhm, yeah. Just ¿verdad? connecting the dots. Pero lo matan a pedradas. Yeah. Y como que Dios Como dijo, hereje, ¿verdad? O ajá, sea, lo vieron como un apostate. sí, ellos lo vieron, ellos no lo entendieron, lo mataron Mm, a pedradas. yeah. Pero ahora Dios dice, bueno, ese que estaba recibiendo la ropa de los que apedraban a I Esteban, never thought about that. te va a Yeah, tocar terminar lo que, el nuevo manto. That's como powerful. tú vas a tener que recibir ese manto. Yeah. Y tú vas a hacer lo que Esteban apenas estaba comenzando. Es maravilloso pensar así. No crazy que el primero en morir por la causa de Jesús, después Dios usa y llama al que perseguía Así es Dios. a muerte. Porque en este caso, Pablo nunca conoció a Cristo en persona. ¿No? Pablo no fue discípulo personal de Cristo Jesús.
Y sin embargo, él defiende y establece el apostolado, que por cierto, no podemos saltarnos en este capítulo 1 Su introducción. el hecho de que Pablo se presenta de parte de Dios como un apóstol. Ujú. Y eso rompe el esquema de los que dicen que no hubo más apóstoles que los 12, ¿verdad? Ujú. Porque uno de ellos se suicidó después de haber traicionado a Cristo, y luego otro viene y lo reemplaza de acuerdo al consejo de los 11 que quedaban vivos, que otro tome su lugar y ponen a uno más para completar los 12 apóstoles. Ujú. Aquí también cabe la pregunta, ¿qué importancia tiene que sean 12? Porque hay gente que obviamente rechaza los conceptos en números, pero cuando se estudia el tema de los 12 en la Biblia, Creo que tiene que ver con capacidad humana, ¿no? hey, en todo donde los 12, el número 12 reincide, Gobierno. te tiene que mandar siempre te tiene que mandar a ti que hay algo ahí en ese mensaje. ¿Por qué 12? ¿Verdad? Y entonces algunos dicen, hey, en la naturaleza son 12 horas las que dura la noche Y 12 en y el 12 horas en el día. Son 12 meses en el año. ¿Casualidades? ¿O qué tiene que ver el 12? El 12 gobernando la noche, 12 gobernando el día, 12 gobernando el año. Pero cuando el Señor establece su pueblo, son 12 tribus. Y aunque cuando vos las estudias, te das cuenta de que en realidad, ya cuando Leví es incorporado al ministerio, siguen quedando 12, porque la media tribu de Manasés, porque la tribu de Efraín, Al final siempre son. pero siempre regresa a 12. Cuando Cristo escoge sus discípulos, escoge 12. Y era tan importante el número que cuando Judas se suicida Quieren y llenar desaparece, ese espacio. vuelven a elegir otros para que se completen O sea, los sí, los apóstoles le daban relevancia que tenían que ser 12. 12. Ya. Porque luego, en la revelación de Apocalipsis, resulta que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo y se establece sobre el nuevo planeta Tierra, porque el anterior ha sido destruido, esa Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, Ujú. 12 puertas. Y Jesucristo habló de 12 tronos, de los que se iban a sentar con él para gobernar, ¿verdad? Y luego cuando entras a ver la adoración en el cielo, descubrís que hay 12 y 12, 24. Y muchos ven ahí los 12 del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas Mm. y los 12 apóstoles. Pero todo esto sigue siendo al final algo en donde podemos especular, pero no podemos establecer todavía Sí. una doctrina que querramos. O sea, no doctrina, pero quizás es como poder ver diseño o intención, o poder ver, hey, hay una llave, hay un principio de Sí, estrategia, hay una razón por la cual sí, Jesús usó 12. sí, Y decía capacidad humana porque lo hermoso de Jesús es que nos dejó un ejemplo que se puede reproducir. O sea, él no nos sí, dejó, él ministró 3 años como fully God, fully man, o sea, sí. también entre las capacidades Ujú. humanas. Y yo creo que como un mensaje que tú predicas hace tiempo, sí es uno de los que más am, impacto ha tenido ese mensaje de tú no eres Dios, cuando hablas de que te hablaron el doctor de que te estabas matando, que no puedes ayudar a todos y que yo creo que Jesús nos enseñaba esos principios. Uno solo puede caminar, realmente caminar en la vida con una cierta cantidad de personas y de ahí esas personas tienen que hacer el mismo trabajo en invertir en otros, Sí, ¿verdad? Y entonces yo lo veo como capacidad humana porque más de 12, o sea, si me cuesta con 2, con 3 personas, disipularlos y aún tener 12 caminar con discípulos ellos, aún 12 son muchos. son muchos, ¿Ya? solo Cristo, Ya. solo Cristo. Ujú. Entonces, lo que hizo Jesús fue determinar que para poder el Evangelio llegar a todos los rincones del planeta y que ese Evangelio fuera conocido por todos, tenía que él formar discípulos, que formaran discípulos, que formaran discípulos. Ujú. Es decir, si tú tienes una iglesia que ya llegó a cierto número y no haces discípulos, ¿te vas a matar o vas a hacer un Ya. pésimo trabajo? Ujú. Porque tú no puedes cuidar
después de cierto número de personas en una relación personal, en donde de verdad los conoces por nombre, conoces quiénes son, conoces sus matrimonios, conoces a sus hijos, conoces sus características y los ministras y estableces una relación con ellos. No podés hacerlo con muchos. Los días de la semana no te alcanzan. Entonces, pero si ellos disipulan a otros, entonces tú estás discipulando a una generación que luego va a disipular a la siguiente generación y la siguiente generación disipulando a otros. Entonces, si estableces un sistema de discipulado, entonces vas a poder enseñar y los que tú estás discipulando están enseñando a otros y así sucesivamente. Y entonces no hay límite para la cantidad de personas que van a estar llegando, porque no lo estás cargando tú, sino que estás usando el método de Jesús, que es hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. Pero quiero regresar al tema de que las personas no quieren estudiar la Biblia, ¿verdad? Y sin estudiar la Biblia no deberían ser predicadores. Sin tener una teología sistemática, no deberían atreverse porque van a hablar cosas que no conocen, se van a abrir a grandes errores, van a caer en terribles problemas, aún herejías, por no dedicarse al estudio sistemático. Ahora, acerca del apostolado, entonces, porque ya dijimos, Pablo tiene ahora una tarea y recibe el apostolado, pero no es de los 12, pero sí es un apostolado canónico. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguno fue usado por Dios para incorporar por el Espíritu Santo esa revelación divina a lo que nosotros llamamos el canon, es decir, esta preciosa palabra, los 66 libros que forman la Biblia. Pablo, el apóstol, es parte de, es un apostolado canónico, es un apostolado que revela escritura, Biblia, que nosotros sabemos que no es palabra de hombre nacida del corazón de un hombre, pero es inspirada por Dios, es palabra de Dios, es doctrina, es verdad. Entonces, la pregunta es, entonces, después de los 12 originales, hay apóstoles. Es un debatable topic en muchos círculos. Entonces, la respuesta correcta, Pastor Elías, es de que Pablo es único. Pablo no es de los 12, pero es canónico, ¿verdad? Es un apóstol cuya inspiración del Espíritu Santo le da palabra que es reconocida como palabra de Dios y entra al canon. Y una vez que se cierra el canon, ya no existen apóstoles de ese nivel. Eso sí lo tenemos que decir. Hay gente que quisieran ser o se atreven a ser porque... Yo creo que quizás ahora cuando se usa es más el oficio, la oficina, el trabajo de apóstol. Y el trabajo apostólico siempre ha existido. Porque el ser apóstol es aquel que cuida a los que cuidan. Que cuida a los que cuidan o de cuyo ministerio eventualmente salen más pastores y esos pastores son supervisados, son edificados, reciben mentoría, reciben ayuda de aquel bajo cuyo ministerio ellos han salido. Son hijos espirituales, ministeriales, y entonces es un trabajo apostólico. Y la palabra apóstol quiere decir enviado, apostolos, enviado. Entonces cuando la gente se cuelga el título para atraer gloria y poder y fama y relevancia, están cometiendo un gran error. Hay gente que busca títulos, pero no les gusta hacer el trabajo o no saben hacer el trabajo. Entonces, hace 40 años comenzó una modalidad de que todo el mundo quería ser apóstol, pero nadie quería ser pastor, nadie quería ser maestro, nadie quería ser evangelista. ¿Por qué? Porque se veía como aquel juego que nosotros cuando éramos niños jugábamos, que era piedra, papel o tijera, ¿no? Yeah.
paper, rock, scissors, Yeah, rock, paper, scissors. right? Entonces, papel derrota piedra, Ujú. piedra derrota tijera. Y entonces muchos empezaron a creer que apóstol mata pastor o apóstol le gana al pastor, le gana al maestro y recibe un nivel jerárquico por arriba de todos. Es un gran error. Los ministerios tienen que verse de una manera horizontal, no vertical, porque el único que está arriba de nosotros es Cristo. Ujú. Yeah. Al único al que le damos gloria y crédito por todo es Cristo. Y el apóstol es nuestro hermano, está a la par de nosotros. Ujú. Yeah. O sea, el verdadero apóstol es nuestro hermano, está a la par de nosotros, trabaja juntamente con nosotros, Ujú. no se cree más. Mm-mm. Y eso es algo que Pablo lo demuestra, porque siendo apóstol, y ese sí, Yeah, cierto, como y ese sí apóstol, él nunca se puso por encima de nadie en cuestiones de dinero, de poder, de relevancia, demandando algo que solo a Dios se le debe dar. Ujú. Más bien fue sacrificado, humilde, sencillo y le dio a Dios siempre toda la gloria. Entonces mira qué profundo es el libro de Romanos, que solo para comenzar, en su introducción, ya él se presenta. Capítulo 1 de Romanos, verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí ya está el tema de elección, llamado, predestinación, propósito, Apartado. asignamiento That's true. de parte de Dios. Y sobre todo, él usa el término dulos. Cuando dice siervo de Jesucristo, dulos quiere decir esclavo. Mm. Pero era el esclavo que por amor Yeah. servía. Cuando alguien era esclavizado a la fuerza, Te ese pertenece completamente. no era dulos. Yeah. Pero cuando alguien, pudiendo ser libre, I quería, see, that's what you mean by quería quedarse no y sabía eso. servir, y decía, yo no me quiero ir, yo quiero servirte. Mi lugar es servirte. Entonces se declaraba esclavo por amor, era un dulos. Entonces él dice, yo soy esclavo de Cristo. Pero el esclavo de Cristo viene a ser siervo no solo de Cristo, porque es fácil decir yo soy siervo de Jesucristo. Pero un siervo de Jesucristo lo demuestra siendo siervo de la gente, Ujú. siervo de la iglesia, siervo para eso, no para ensoberberse arriba de los demás, no para llenarse de presunción, ¿verdad? Sino para con humildad servirle al pueblo de Dios. Ya. Ya, el tiempo. Ya se avanzó el Ya. tiempo. Pero entonces, en el verso 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Solo ahí está manejando 8 monumentales doctrinas que los que saben de doctrina y teología las reconocen en cada párrafo que está hablando él de eso. Entonces, así es de profundo el libro de Romanos. Es para los que estudiamos la palabra de Dios uno de los primeros en llenar nuestro corazón. O sea, el que lee por primera vez Romanos con la intención de estudiarlo, se tiene que enamorar de lo que siente al irlo leyendo, porque el Espíritu Santo todavía, y así será hasta el fin de los tiempos, el Espíritu Santo está aquí. Amén. Y el que se mete a este libro para estudiarlo, está teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo. No hay nada que te acerque más al Espíritu de Dios que tu anhelo de entender su palabra. Tú quieres al Espíritu Santo palpitando en tu corazón, decidite a estudiar la revelación de la Biblia. A él le encanta eso, al Espíritu Santo. No hay nada que lo atraiga más a uno que cuando uno desea entender su palabra. Eso a él le gusta, porque para eso fue dejado, para llevarnos a toda verdad. Amén. Entonces, cuando tú Come on.
comienzas esa serie de Romanos, que yo lo he estado viendo cada vez que subes a continuar, hay un otro nivel de unción que se está moviendo ahí. Hay otro nivel que se hace profundo y amplio y glorioso, porque como dicen los hermanos mexicanos, y nosotros también lo usamos, dice, ese sí que es su mero mole. O sea, eso sí que es lo que más al Espíritu Santo le gusta, que entremos al estudio de su palabra. Y ha sido muy, muy, muy emocionante porque, o sea, la gente está picada, llegan con sus cuadernos para escribir y aprender más, siguiendo el tema de Romanos. Muchos de ellos dicen pues que hey, nunca habían entendido pues el Evangelio así o nunca habían profundizado un libro en la Biblia así paso a paso, porque lo estamos haciendo literalmente capítulo por capítulo. O sea, domingo Romanos 1, después sigue el otro domingo Romanos 2, ya vamos a Romanos 5, es donde estamos, o sea, ya vamos varias semanas, aunque la introducción fue basada en Romanos 8, pero el punto es que ha sido increíble y la iglesia está hambrienta y se nota simplemente predicar y profundizar la palabra y no solamente para agarrar algo, un pedacito y que también lo hemos hecho, un versículo y toda la predica, pero en este caso estamos buscando entender lo que escribe Pablo por su Sí, completo, no solamente sí, one sentence, sí. just like el contexto, a quién les está hablando, qué tiempo era después de Jesús, Mm, y por qué les está hablando, qué es el propósito de esta carta a la iglesia ujú, en Roma, claro. ¿verdad? Y entonces yo creo que esto ha despertado hambre en la gente y el Espíritu Santo ha llevado a la gente a estudiarlo. The Holy Spirit is like making people hungry for it, you know? Y quieren más, Yeah, quieren más, amén. quieren Thank más. God. Porque una vez que la persona comienza a saborear eso, lo que hace es despertar más Ujú. deseo de más. O sea, dame más, Señor, me gustó, quiero más. Pero entonces, para terminar hoy, porque el tiempo ha volado, ¿qué doctrinas o qué verdades? Porque cuando decimos doctrinas, mis amados, cuando hablamos de qué doctrinas manejas, en realidad, para hacerlo más fácil de entender, es qué verdades, qué principios eternos bíblicos conoces y ya están establecidas en tu haber a través de una mente espiritual y de un corazón entregado al conocimiento bíblico con la fuerza del Espíritu Santo. Número uno, tengo que contestar esta pregunta. Entonces, ¿existe el trabajo apostólico después de los 12 en el tiempo hasta hoy? La respuesta es sí. Siempre, donde quiera que esté la iglesia y donde quiera que esté el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, hay trabajo apostólico, Ujú. pero no canónico, ni obviamente ya no al nivel de los 12 que estuvieron personalmente con Cristo. Los 12, por una sencilla razón, tuvieron el privilegio y el honor de caminar a la par de Cristo en los tiempos de su carne. Y hoy, por más que alguien lo quiera, no puede decir yo también estuve con Jesús como ellos. Luego, no a nivel canónico. Los apóstoles como Pablo, que pudieron recibir revelación por el Espíritu Santo y poder ser inspirados de manera que la palabra que Dios les dio quedara en la Biblia como autoridad, ya no solo de un apóstol, sino de Dios mismo a través del Espíritu Santo, tampoco hay más después de los que quedaron en la Biblia. Pero sí el trabajo de abrir nuevas obras, el trabajo de supervisar, dar mentoría y ayudar a los nuevos pastores y enseñarles a que continúen ese mismo ciclo de hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos y que hagan discípulos. Entonces, ¿existe el trabajo, la obra apostólica? Sí, pero no a aquellos que lo que buscan es dinero, poder, fama y enseñorearse de las multitudes. Nada que ver. No. Segundo, entonces, el Evangelio de Jesucristo es para siempre indivisible, inseparable del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento enseñó fue la base sobre la cual se establece la revelación de quién es Jesucristo y del plan de salvación que nos es revelado. Entonces, esa
es otra de las segundas grandes verdades que en el libro de Romanos. Sí, yo creo que esto es vemos. en Romanos 4, es cuando Pablo toca eso de Abraham, the connection. Pero sí, tenemos mucho que hablar en las semanas que vienen. A mí me emociona poder hablar de los... La semana que viene vamos a poder profundizar esto, pero lo que sigue en tema de lo que escribe Pablo es el estado pecaminoso del hombre y la condenación del hombre. Entonces los primeros, yo les dije cuando estaba en la serie, en la iglesia, les dije que aguanten las primeras 3 semanas, que los primeros 3 capítulos son los más difíciles porque son las malas noticias. Pero después viene capítulo, bueno, creo que es 3:20, ya empieza buena noticias, but God, you know. Y entonces va a ser emocionante y yo creo que muy beneficial para nuestro lado de entendimiento de por qué es que sí somos todos condenados, no hay ninguno justo. Claro, a partir del verso 16 de este capítulo 1 comienzan las verdades así, que son como un tanque que está lanzando proyectiles explosivos tremendos y empieza con un bombazo, ¿no? Con el apostolado y el llamado eterno, es decir, un llamado que es desde antes de la fundación del mundo, que tiene eso implica que Dios está presente y siempre estuvo ahí y que lo que Dios planificó se cumple aún hasta hoy. El segundo gran bombazo para mí, según yo lo veo así, ya es en el verso 16, cuando habla de no avergonzarse del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Lo dice así. El judío y el griego. Y empieza, porque su enfoque obviamente es contestar las preguntas A los gentiles, o sea, de los gentiles y los judíos, sí, y unificar a toda la humanidad bajo una misma realidad. Jesus, Que Jesús es. Bien, Pastor Elías, esto está tan emocionante y apenas estamos rascándole la superficie, pero entonces esto va a estar tremendo y ojalá que podamos resumirlo y poder ser bendición para todos. Así es que te dejo a ti el tiempo para que tú nos despidas e invites a nuestros hermanos a que no se pierdan los próximos capítulos. Sí, esto fue como una intro al tema de Romanos, pero en realidad esto va a ser una jornada que si lo disfrutamos, que yo creo que lo vamos a disfrutar, hay muchos principios, o sea, hay muchas cosas que platicar. Por ejemplo, la semana que viene yo creo que vamos a tener que hablar del hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso, que creo que va a ser interesante. I know you're really, o sea, tú es lo que me enseñaste hace años, cuando me tocó debatir en la escuela el topic, right? En high school me tocó debatir este tema del creationism versus evolución y todo. Pero anyway, entonces no se lo pierdan porque van a ver historias, vamos a profundizar en las escrituras con el fin de entender más el evangelio, poder comunicarlo, poder estar más seguros en cómo predicar y cómo caminar este evangelio. Y por qué al final de todo esto vas a estar más seguro en tu salvación que nunca, porque si es algo que este libro produce también es aseguranza en salvación. Sí. Y entonces los bendigo y que no lo pierdan la semana que viene. Seguimos esta nueva serie de Romanos. Amén. Y por favor, suscríbanse al canal y también háganle share. Suban el link a sus redes y compártanlo para que más personas se unan con nosotros a estudiar la palabra de Dios. Y también denle like y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que estamos publicando nuestro siguiente capítulo. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.